Sí, léenos el 2 de Hola. vuelta. Sí, el 2 de vuelta. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, con las arpas de Dios. Ok, ahora Están en el cielo. entender lo siguiente. Entender lo siguiente. Los 2 testigos son resucitados y llevados al cielo en el capítulo 11, y luego lo que viene son las plagas, las 7 últimas plagas. Ahora, aquí nos está diciendo que antes de las plagas, los que han ganado la victoria, resulta que para Esmirna y para Filadelfia dice, aquellos que venzan les daré, aquellos que venzan les daré. Y nos están diciendo que aquellos que ya han vencido, les da un ukulele, porque es una arpa. Muéstrala, Bastián, ahí andamos. Les da un ukulele, les da un arpa y están cantando, ¿qué canción? La canción de Moisés. Moisés es el que se resucitó. ¿Te acuerdas que los 2 testigos, uno de ellos era el equivalente a Moisés, que resucitó? La canción de Moisés y del Cordero. No solo eso, sino que en Apocalipsis 11, justo al final, en ese momento, cuando va a sonar la 7ª trompeta, cuando ya nos ha dicho que han subido, que han sido escogidos a Dios, va a sonar la 7ª trompeta. ¿Y sabe lo que ocurre? Nos dice que el arca del testimonio está abierta en el cielo. El arca del testimonio se abre en el cielo. Fíjate lo que dice el versículo 6. El versículo 5 y el versículo 6. Manu, léenoslo. El 5 y el 6. Sí, después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, con bandas de oro alrededor del pecho. Ok. Uno de los Fíjate. 4... Fijaros, Apocalipsis 11. Los 2 testigos han sido matados, el aliento de vida ha sido dado, son alzados al cielo, y lo siguiente que dice es, la 7ª trompeta está a punto de tocar, se abre el cielo y se muestra la ley se abre el templo. Ahora nos cuenta exactamente lo mismo, nos dice que arriba están con el ukulele aquellos que ya han ganado la victoria, pero eso es antes de las plagas, de las 7 últimas. Y dice, y se abre el templo, exactamente lo mismo, y se abre el templo, y no solo se ve la ley del pacto, sino que ahí salen los 7 últimos ángeles con las plagas. Y para las plagas vamos a usar el próximo maratón para hablar de las plagas. ¿Ok? Ok. Comenta. Bastián. Sí, cuando empezamos el estudio con mi papá de los 2 testigos, dimos primero con que los 2 testigos eran las 2 tablas de la ley, de las 2 tablas del testimonio, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero claro, después dimos con Moisés y Elías y vimos que las tablas del testimonio realmente son, y por eso se mencionan también allí en el santuario, pero están en el corazón ya grabadas. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y en cuanto a, yo creo que está muy relacionado con el cántico de Moisés y del Cordero, porque Cristo, al venir acá, si leemos el Sábado a toda la gente, vemos que él no podía ver más allá de los portales de la tumba. Él realmente fue tal el peso del pecado que creyó que la separación de su padre iba a ser eterna. Entonces él decidió morir aún con el riesgo de que él se perdiera por la eternidad. ¿Por qué? Ellen White dice que, y la Biblia nos muestra que por amor a vindicar el carácter de Dios, que había sido acusado falsamente, o sea, por amor a Dios, y por amor a nosotros. Y Moisés, cuando leemos que se interpone entre Dios, que apártate, déjame que destruya este pueblo, Moisés le dice, Señor, los egipcios todos van a decir,
¿para qué Dios lo sacó a este pueblo para matarlo en el desierto? O sea, tu nombre se va a ensuciar. Por amor a tu nombre no lo hagas. Y luego dice, si no puedes perdonar a este pueblo, entonces ráeme a mí de este libro, de tu libro que has escrito. Es decir, está hablando de la muerte segunda. O sea, su riesgo era lo mismo que la experiencia de Cristo. Sí, por amor a Dios, la primera tabla del testimonio, y por amor a sus hermanos, la segunda tabla del testimonio, ellos deciden aún, no por importarles su salvación o perderse, deciden aún incluso dejar de existir por amor a ellos. Entonces, el cumplimiento de la ley en su mejor expresión, y ellos también por eso tienen el cántico de Moisés y del Cordero. Eso. Efectivamente. Y esas son, Jesús la resumió en esas dos. La gente se va a rechinar los dientes, no de dolor, cuando el Señor dice, y ahí vendrá el rechinar de dientes. Tú te puedes imaginar el rechinar de dientes cuando se abra el templo en el cielo y se clarifiquen las mentes de que Dios lo hizo todo por amor. Y lo único que era su intención era salvarnos. Y que en todo momento quería que fuéramos felices. Y en todo momento quería que fuéramos libres, que no fuéramos esclavos, etcétera, etcétera. Cuando eso haga un clic en la mente de las gentes, o sea, ahí uno puede ver el rechinar de dientes. No es un rechinar de dientes de dolor, es un rechinar de dientes de, uy, que fui tonto. Un rechinar de dientes, una angustia de decir, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Qué tortura vivir con ese pensamiento. ¿Algún otro comentario final para concluir esta sesión maratoniana? Si tenéis algún comentario, ahora es el momento. Y si no, aunque sea un comentario cortito, o aunque sea simplemente para despedirse de aquellos que Oscar, están escuchando. yo para Dime, mí Manu. que bueno, leí el Apocalipsis sin saber mucho y sin tener mucho conocimiento previo de la Biblia, entendí lo poco que podía vislumbrar. Y aparte en muchos pasajes es como que me sentía perdido, digo, no entiendo. Pero con esto, aparte de ir estudiándolo, se empieza a ver claridad en mí y en ver lo que es realmente la palabra de Dios y lo que Él nos quiere mostrar a nosotros y hacer que se aclare nuestro corazón y nuestra mente. Mm. Y era una de las razones por las cuales, además, para aquellos que nos están escuchando, mi amigo Manu, como tú bien dices, o sea, no tienes o no tenías tanta experiencia con la Biblia, habías leído el libro de Apocalipsis, y claro, cuando tú lo lees así, boom, de un tirón, sin una pequeña estructura, etcétera, te puede dar más una pesadilla que otra cosa. Y es una de las razones por las cuales también, cuando me dijiste que habías ya visto también la primera parte, etcétera, que te quería invitar a ser parte de esto, precisamente porque el libro de Apocalipsis, teniendo en cuenta que tú no tenías mucha experiencia con él, ni con la Biblia en sí, cuando empezamos a verlo dentro de un esquemático, cuando lo empezamos a ver la estructura y vemos que, uy, hay una pieza aquí, hay una pieza aquí, y vamos montando, y dice, lo empiezo a ver, y empezamos a verlo. Entonces, alguien como tú nos viene genial en este estudio precisamente por eso, porque va a haber mucha gente que posiblemente tuviera una experiencia previa con el libro de Apocalipsis como tú. ¿Okay? Y escucharte decir que, bueno, que hay cositas que empiezan a tener sentido, que va tomando forma, que se ven las cosas más claras, pues eso me hace a mí saber que personas que estaban en tu situación también van a tener la misma reacción. Así que muchísimas gracias por ser parte del estudio. No, a Nelson vos y por a invitarme. Vinicius. Nelson y Vinicius, ¿algún comentario? Último. Sí, por supuesto. Bueno, es muy buena la forma de estudio. De las personas que van a ver el video igual, me ha costado un poco porque tengo muchos preconceptos, entonces igual me es de repente un poco difícil de
de meterme en la estructura. Me quedó marcado cuando leímos a Apocalipsis 8, 12 y 13, del Ya, terremoto y las estrellas. A mí lo primero que se me vino a la cabeza fue Lisboa, ¿cierto? El ya, terremoto de claro. Lisboa. Claro, entonces eh, quizás uno tiene muchos preconceptos y cuesta un poco más, pero esta forma, esta estructura cuadra mejor. Y no solo eso, ¿sabes qué, Nelson? Llega un momento en el cual, o sea, el terremoto de Lisboa, por cierto, ¿cuál es el terremoto más grande que ha existido? Estoy hablando con chilenos aquí. El de ¿Cuál es el Valdivia. más grande? El de Valdivia, hombre. El Chileno, del po. 60. El terremoto de Valdivia, mucho más grande que el de Lisboa. ¿El de Lisboa está incorrecto? No, es lo que hablábamos desde un principio. Es una aplicación en un contexto histórico. ¿Ok? Ahora estamos, cuanto más el contexto histórico se aproxima al final, más versículos o más piezas del Lego van a tomar forma. ¿Ok? Valdivia, el terremoto de Valdivia fue muchísimo más grande, no, bueno, no muchísimo más grande, pero más grande que el de Lisboa. ¿Ok? Entonces, el de Lisboa no es incorrecto, y quiero enfatizar eso nuevamente. El de Lisboa no es incorrecto, es una aplicación correcta en un contexto histórico. En un contexto histórico es una aplicación correcta, pero no es completa. Y además os digo lo siguiente. Eh, cuando, cuando a ti te enseñan a hacer algo, o sea, tú estás haciendo, por ejemplo, un proyecto. Estás haciendo un proyecto. Y a ti te enseñan a hacer ese proyecto de una manera más efectiva, más rápida, con menos costo, etcétera, 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 etcétera. Y lo coges, o sea, entiendes el concepto y lo coges, ¡pum! Ya es que ya no puedes volver al otro. Ya te resulta imposible volver al otro. Ya a partir de ahora vais a empezar a leer el libro Apocalipsis con una estructura muchísimo más grande, muchísimo más completa que el resto. Yo os voy a decir un secreto. A todos aquellos que estudian teología, ¿ok? Yo estudié teología en la Universidad de Avondale, aquí en Australia. Y el primer año no, realmente los primeros, sí, bueno, el primer año. Yo quería leer la Biblia, estudiar esto es lo que yo quería, pero no, tenía que estar estudiando a los apologistas, a la idea de tal y tal, y este piensa esta cosa, y el otro piensa esta cosa, etc. Y nos mandaban libros, y libros, y libros, y libros. Y yo soy buen lector, y era imposible. Y un día fui al jefe de la facultad, y le dije, de la facultad de teología, le dije, esto es imposible, yo leo mucho, y a mí siempre me ha gustado leer, y es que es imposible, si hay volúmenes y volúmenes que no están, y me dice algo que para mí cambió el resto de los 3 años siguientes. Me dijo lo siguiente, no, es que hay que leerlo académicamente. Y yo digo, ¿cómo? Dice, hay que leerlo académicamente. Y digo, explíqueme a mí qué es académicamente. Tú tienes que saber la idea principal, la que el autor o el teólogo está exponiendo. Y digo, eso es académicamente. Y digo, sí. Desde entonces, leí todo académicamente y por los siguientes 3 años todo fue lectura académica. La única lectura verdadera fue la Biblia. ¿A qué me refiero a lectura académica? Yo leía la primera frase de cada párrafo y empecé a hacer los trabajos de la universidad sacando notas. La primera frase de cada párrafo en el primer capítulo, coger un capítulo por el medio y un capítulo del final del libro, leyendo la primera frase de cada párrafo, me daba, oye, empecé a sacar buenas notas. O sea, sacaba buenas notas de todas maneras, pero empecé a sacar unas notas impresionantes. Y yo hacía los trabajos literalmente en un día. Yo hacía trabajos, presentaba en un día. Pero lo que el tiempo yo lo dedicaba en la Biblia. Todos los otros trabajos de teología, todo era académico. Ok, te voy a pedir a ti, Bastián, que te tengo ahí, que cierres con una oración. Ok.
Gracias, Padre, por esta linda oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Realmente estoy muy contento de que hayas dejado verdades tan preciosas en la Escritura y que todo calce tan perfectamente. Quiero pedirte que las personas que han estado atadas a Babilonia, ya sea de forma espiritual, tú las hagas libres, Señor. Libéralas de cualquier vicio, de cualquier problema que estén pasando, Señor, para que ellos puedan servirte a ti, Señor, independiente de las circunstancias que se den en este mundo. Y que puedan seguir aprendiendo de ti y de tu palabra. Gracias, Padre, por este estudio y pido que haga eco en los corazones de los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Ha sido un maratón más que maratón. Ha sido un tiempo, si fuera tiempo de maratón, un tiempo muy pobre. Creo que estamos más de 5 horas. Sí. Así que tiempo muy pobre para maratón, pero muy beneficioso, muy beneficioso en el estudio y sé que será de bendición para muchos.